Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo hacer estos portacubiertos. Aquí ya lo tengo con el exhibido, pero se los voy a retirar para que puedan verlo o apreciarlo sin los cubiertos como queda. Entonces miren, este Santa, ¿sí? Santa Claus o Papá Noel o San Nicolás o Viejito Pascuero, como ustedes le llamen, miren. Así que el portacubiertos, y este es el muñeco de nieve. Este fue porque al final no he decidido cómo lo voy a decorar, pero ahí les doy ideas, de pronto con un botoncito, con alguna cosa, entonces ustedes lo decoran y los ponen mucho más lindos. Espero que esta idea sea de ayuda. Es el primer video de diciembre, entonces espero todo ese apoyo y todo ese cariño que ustedes siempre nos dan para que este video se vuelva viral. Y también les pueda compartir otros motivos o también, otros diseños de otras cosas. Espero que nos regalen su me gusta, ¿sí? Que es muy importante para el algoritmo de nuestro canal. Suscribirse en el botón rojo, si está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis. Déjanos tu comentario también y comparte este video con todas las personas que sepas que les puede ser de ayuda. Abrazos a todas las personas que nos acompañan de todos los países del mundo. Y aquí un nuevo video para que ustedes puedan disfrutarlo y poner toda esta decoración en su hogar o vender también, ¿no? Regalar o vender. Entonces espero me acompañen hasta el final. Bienvenidos a un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bueno, y estos son los materiales que necesito para este trabajo. Aquí tengo paño Lenzi estampado a cuadros, o también le dicen escocesa. La tengo en contraste de color rojo con verde, un poquito de naranja, blanco, color durazno o rosa pálido, verde Navidad, rojo Navidad. Acá tengo otro naranja, estoy decidiendo cuál de los dos voy a utilizar. Una pieza pequeña de guata prensada de 5 milímetros, esta es de la que es más apretadita, me gusta mucho más para trabajarla. Silicona caliente, hilos correspondientes a los colores, tijeras, agujas, alfileres, algodón de relleno. De estos ojitos decorativos les muestro varios, ahorita de todas maneras les acercaré cuáles pueden utilizar. Bueno, aquí tengo de estos que son de los adhesivos. Todavía no he decidido si les voy a colocar de estos o cuál, porque como la pieza de pronto es posible que hay personas que tengan que lavarla, por eso es importante saber qué tipo de ojos se les van a poner. ¿Listo? Igual yo poco a poco les voy explicando y les doy dando sugerencias de lo que pueden poner en práctica en este trabajo. Y con estos materiales entonces empezamos. Recuerden, hago siempre énfasis que en la descripción debajo del título se encuentra el nombre del canal y debajo de él está la descripción. Allí dejo la lista completa de materiales por si de pronto se me ha olvidado alguno, y también el enlace donde encuentran los moldes de manera gratuita. Y con esto comenzamos. Bueno, estas son las piezas que necesito. Aquí les voy a explicar brevemente los moldes para que sepan cuántas piezas van a necesitar. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, el molde, si lo pueden ver, corté a ras las piezas. Todas las piezas las corto a ras. En ninguna voy a dejar tolerancia para las costuras. Entonces, por ejemplo, para la base, que va a ser la parte de atrás de las cabezas, por decirlo así, del Santa y del muñeco de nieve, entonces estas bases de los sombreros van a ser 2 piezas para cada uno. 2 piezas. Aquí pueden ver, son 2 piezas de este, 2 piezas de este, y este es el molde. Estas son las únicas piezas que van a llevar guata. Entonces debo cortar 2 piezas porque una es para el Santa y otra es para el nieve. Pero a esta le voy a poner el molde, pero lo voy a cortar un poco más pequeño para que me calce perfecto a la hora de coserlo. Igual ahorita les voy a mostrar cómo los voy a ubicar, pero entonces ya saben, es el mismo molde, pero en lugar de cortarlo a ras, le voy a quitar aproximadamente de 3 a 5 milímetros en todo el contorno para que me quede el relleno exacto de mis sombreros. Para las cabezas, ya para la parte delantera, voy a cortar 4 piezas. Son 2 para el Santa y 2 para el nieve en color blanco. ¿Listo? Este es fieltro blanco o paño Lenzi blanco, que les conocen o le dicen igual aquí en Colombia. Para los bigotes son 2 piezas, para el rostro del Santa es 1 pieza, la nariz del Santa 1 pieza, la nariz del nieve 2 piezas, y para la decoración de los gorros son 2 piezas, por ejemplo en el color rojo que le haga contraste, y 2 en color verde para que le haga contraste a la otra pieza. Entonces vamos a empezar a coser. La costura es muy fácil, es puntada festón, que es muy rápida y nos permite que el trabajo quede muy bonito. Comenzamos. Bueno, a estas piezas les voy a llamar sombrero. ¿Listo? Recuerden que ellas son 2 y una de guata. Entonces voy a introducir la guata.
porque yo lo único que necesito es que me quede con un poco de relleno. Y esto no me lo da el algodón, que me quede parejo, ¿sí? Entonces solamente lo hace el guata. La guata también se le conoce en otros países, o también aquí mismo en Colombia, se le conoce como entretela. Es algo que se pone en el centro, en la mitad de dos telas, para que quede relleno, quede abollonado y se ve muy bonito. Entonces ubico los alfileres y empiezo a coser. Bueno, como les dije, la puntada es festón, entonces lo voy a poner entre las telas también el nudo. Recuerden que a mí sí me gusta trabajar bien lo del nudo para que la pieza me quede ajustada. Creo que ahí se alcanza a notar. Voy a utilizar hilo rojo. Bueno, aquí tengo exactamente las dos piezas, ya vieron que las cosí. Algo que les debo aclarar es por qué la guata tiene un poco menos de la medida del gorro. Es porque cuando lo cosemos no quiero que se vea por todo el contorno esa tela blanca, sí, que normalmente la guata pues yo siempre la he visto blanca, entonces por eso es que no quiero, entonces por eso la hice un poquito más pequeña. Esa es la razón por la que la guata es un poquito más pequeña que el sombrero en sí. Miren que así ya quedan las piezas, ya queda ya abollonada totalmente. Ahora voy a empezar a trabajar tanto la cabeza del Santa, o la cara, por decir así, el frente de la cabeza del Santa y del muñeco de nieve con la misma puntada. Este sí va a ir con un poquito de relleno, pero a este le voy a poner algodón de relleno. Si ustedes quieren hacer lo mismo, con ponerle guata como se hizo con los sombreros, perfecto, no hay problema, lo pueden hacer. Listo, la opción siempre se las dejo libre. Y voy a empezar entonces a coser por todo el contorno, todo ese contorno en la misma puntada, que como les digo es muy sencilla. Bueno, aquí ya cosí todo el contorno, como lo pueden ver. Aquí tengo el algodón de relleno y voy a rellenar solo un poquito. Si no es algo que vaya a rellenar de forma exagerada, es solamente para darle un poco de volumen, que no queden tan planos. Entonces aquí en el extremo anudé para que el hilo no se me vaya de pronto a soltar. Entonces le hice un pequeño nudo y cuando ya rellene continúo la costura. Eso es lo que tiene de bueno este tipo de puntada, que luego puedo continuar y se ve bonito el trabajo. Bueno, aquí ya tengo la que corresponde a la cara o cabeza, por decir así, del Santa y del muñeco de nieve. Por ahora solamente las voy a ubicar allí mientras sigo cosiendo otras piezas. Esta es la ala o aleta que decora el gorro. Entonces voy a coserla la misma puntada, lo rellenamos poquito y listo. Bueno, así entonces cosí toda la pieza, lo mismo como les dije ahora voy a hacer con la verde y les repito porque de pronto sí es bueno aclararles, por ejemplo, el bigote lo mismo, ¿sí? Para no mostrarles, de pronto no mostrarles cada piecita, entonces les voy a mostrar esa y otra también es la nariz del muñeco de nieve. Voy a hacer el mismo proceso, coso igual, relleno un poquito
sello y me van a quedar entonces estas piezas listas. Voy a aprovechar este momento para felicitar a Rosa María Hernández, que Rosa María cumple años el 7 de diciembre, entonces quiero enviarle un saludo muy especial. Ella siempre está muy pendiente de nuestros videos, entonces quiero dejarle ese saludito. Bueno, ya tengo las piezas y aquí se las muestro nomás para que vean que ya llevo adelantado y que les he explicado igual y les he mostrado. Ahora esta es la pieza que corresponde a la nariz. Igual recuerden que yo siempre los moldes se los dejo completos. Este mide 5 centímetros, se corta a ras, ¿sí? No se deja tolerancias para la costura y lo único que hago es empezar a zurcir un poco esta circunferencia y rellenar con algodón de relleno. Eso es solamente lo que se hace. Bueno, ya tengo todas las piezas listas, las voy a dejar aquí a un lado y la primera que voy a trabajar es el rostro de Santa. Entonces, por ejemplo, aquí esta pieza la voy a coser con la misma puntada, voy a sujetar con alfileres, pero como pueden notar no voy a ponerlo a ras del borde, listo, sino que voy a dejar aproximadamente 1 centímetro para hacer la costura. Bueno, así ya queda, miren, cosida con la misma puntada, no se rellena, esa sí queda a ras, una sola pieza como les dije en la lista de materiales. Entonces ahora tanto para el Santa como para el muñeco de nieve lo que voy a hacer entonces es acomodar la pieza, ¿sí? Muy bien, que me quede, la voy a ubicar con alfileres para que no se mueva, así. Voy a sujetarla con alfileres, esto va a permitir que yo pueda coser con mayor tranquilidad. Si de pronto hay alguien que me dice, ay Lili, ¿lo puedo hacer a máquina? Sí, lo pueden hacer a máquina, lo que pasa es que el trabajo artesanal que se hace con esta puntada pues no se va a ver igual, ¿no? Y pueden ponerle sesgo y pueden ponerle otras cosas, sí, perfecto. Eso depende de la creatividad de cada una. Entonces aquí, como les digo, sujeto tanto en el Santa como el muñeco de nieve, les aclaro de nuevo, y voy a coser. Por ahora solo voy a coser este contorno, arriba no, porque por aquí es donde voy a introducir los cubiertos, entonces por aquí ni modo, ya así es el trabajo que queda en esa parte. Y la puntada es la misma, puntada festón, puntada de dragón también le dicen en otros países, me han dicho. Entonces aquí estoy introduciendo el hilo blanco y voy a procurar solamente coser en la tela roja que está junto a la blanca. O sea, ya les voy a mostrar, ya les muestro. Entonces aquí estoy haciendo como un nudo para empezar a coser. Voy a intentar coser solamente esta blanca y la roja que está encima para que no me quede el blanco en la parte trasera del trabajo. ¿Listo? Entonces solamente es eso.
Voy a ir tomando, miren que aquí. Y en la misma puntada y en la misma que hice inicialmente, o sea, procuro siempre coser sobre esta costura para que no me vaya a quedar hecho un desorden, y eso hace que el trabajo se vea mejor. Bueno, así quedó también el Santa. Miren el trabajo, atrás no se ve la costura blanca en ningún momento porque solamente tomé la tela frontal, por decir la tela que está adelante. Entonces miren aquí el muñeco de nieve y aquí el Santa. ¿Listo? Entonces ahora lo que voy a hacer es poner las alas, aletas, ¿sí? O la parte que se va a ver de enfrente del gorro. Voy a hacer este cambio. Normalmente uno diría, no, pues Santa es totalmente rojo, pero la verdad el contraste de color me encanta como se ve en verde, para que le dé mucha más vida al gorro. ¿Listo? Entonces en esta ocasión voy a hacer eso. Ustedes deciden cómo les gusta más. Miren, así queda el del muñeco de nieve. Lo voy a sujetar con alfileres. ¿Por qué? Porque bueno, me toca utilizar un poquito de silicona para ponerle aquí y pegar la parte superior de la ala del gorro. Pero acá en esta parte sí lo voy a coser en la misma puntada para que se vea más lindo. ¿Listo? Eso lo voy a hacer tanto con el muñeco de nieve como con el Santa. Siempre procurando que estas aletas tapen lo blanco para que no se vea. Y también me cubra bien en la parte superior del rostro, que no se vaya a ver la costura. Miren, así queda. Entonces voy a utilizar un poquito de silicona, como les digo, y costura en los bordes ya de la parte baja del gorro. Entonces aquí, como les indicaba, ya lo pegué, y en esta parte baja voy a empezar a hacer la puntada. Lo mismo que he hecho durante todo el trabajo, utilizo las mismas puntadas porque esta es muy sencilla, es muy sencilla. Bueno, así ya quedó cosido. Miren que por aquí se puede introducir bien los cubiertos, ¿sí? Lo que ustedes, o si en algún momento lo quieren regalar para dulces o algo así, también podría ser perfecto, ¿no? Yo lo hice con la idea de que sean portacubiertos, pero ya ustedes deciden para qué es el fin en últimas. Bueno, aquí como pueden ver el bigote, normalmente yo tengo en cuenta es la distancia que hay de lado a lado para ubicarlo. No importa las costuras si se ven del color
rosa pálido, no importa. Y voy a hacer lo mismo que con el gorro, voy a aplicar un poco de silicona para que la pieza me quede en el lugar donde necesito coserlo y luego le paso unas puntadas. Si quiero que esto se vea levantado así, entonces las puntadas van a ser solamente en las curvas. Aquí en esta curva, en la parte baja, una parte, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a hacer en este momento. Mientras seca, ¿sí?, el Santa, entonces también voy a ubicar el de la nariz del muñeco de nieve. Entonces ustedes verán si lo ponen más levantado, medio, centrado, sí, ya ustedes deciden cómo, pero yo solamente voy a poner un poquito de silicona para que se sostenga. Bueno, listo, quedó entonces ya cosida la nariz también, la misma técnica, todo, absolutamente todo el trabajo se hace con la misma puntada. Ahora lo que voy a hacer es dibujar en la parte baja una sonrisa porque voy a bordarla. Entonces estoy utilizando un lapicero o bolígrafo termoborrable, esto se borra con el calor. Si de pronto no lo tienen, pueden hacerlo con lápiz muy tenue y luego pasar la puntada para que les quede una sonrisa bien linda. Listo, entonces aquí voy a hacer solamente es como una marca. Ya dibujada, lo que hice fue enhebrar 4 hebras de hilo por el ojo de la aguja, paso 4 y en el extremo los anudo para empezar a bordar. A veces me preguntan cómo hago para esconder el nudo, entonces yo lo que hago es que normalmente a veces busco alguna abertura o algún espacio que haya entre las telas para introducir mi hilo y así entonces queda escondido el nudo. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a introducir, por aquí estoy buscando por dónde introducirlo y llego al punto y empiezo a coser. Bueno, ya terminé. Ahora lo que voy a hacer es las cejas, que ya las marqué, entonces igual busco por dónde esconder el nudo del hilo y aquí entonces voy a hacer las cejas. Siempre se esconde el hilo, es entre costuras, se puede decir. Entonces ahí les doy un tip para el día de hoy, un truquito para el día de hoy para hacer sus costuras. Listo, entonces aquí está. Ahora lo que voy a hacer es para decorar un poquito. Ustedes pueden poner, por ejemplo, botones así de estos de corazón, o pueden poner de estos tipo candy, ¿sí?, que son como dulces, en la expresión de la sonrisa. Ya va en decisión de cada uno, o dejarlo así también pueden hacerlo. Entonces aquí, como no tengo que esconder el nudo, o para las personas que no han podido esconder el nudo, entonces esta puede ser una manera fácil para esconder. Pegan botones en el extremo
y eso les queda muy bonito. Bueno, y así van tomando forma. Ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, en el caso del Santa, voy a pegar la nariz. La nariz sí la voy a pegar con silicona. Pueden darle unas puntaditas si quieren para que quede más fija también. Unas puntaditas invisibles puede ser. Y este entonces lo voy a pegar aquí con mucho cuidado de no irse a quemar, no irse a lastimar. Y sujetamos muy bien, sostenemos hasta que seque bien y no nos vaya a quedar de pronto manchado de silicona en este caso. Cuando ya terminemos, entonces podemos también elegir qué ojos le vamos a poner al muñeco de nieve. Aquí tengo, por ejemplo, estos redondos, ¿sí? Que son como cascaritas. Pueden ponerle botones también. Lo que pasa es que los botones que tengo son gigantes, entonces no quedan bien porque están muy grandes. Mira, estas cascaritas ovaladas también pueden ubicarlas, las pegan con silicona. Yo les recomiendo a veces lo del botón porque si los van a lavar, entonces pueden poner, por ejemplo, unos botones más pequeños, ¿no? Botones proporcionales. Los cosen así como cosí los botones de los lados de la sonrisa y eso va a permitir que sea mucho más fácil lavar estas piezas. Con estos que se pegan con silicona, entonces hay que tener cuidado cuando se laven para, si se caen, volverlos a pegar o reemplazar la pieza. Entonces aquí ya está la nariz y lo que voy a hacer entonces por ahora es pegar los ojitos. Bueno, así están quedando. Voy a tomar un poquito de rubor, yo uso rubor normal, así es como fuertecito, pero es como para darle un poquito de color aquí alrededor, por ejemplo, de los corazones. Y si de pronto se me va la mano, toco otro poquito de algo más blanco y entonces evito mancharlo. Miren aquí, por ejemplo, la nariz de Santa le da un poco de color porque esto es muy pálido, es como más amarilloso, entonces por eso no lo hago. No le hice boca, entonces para las que a veces preguntan por qué no le hice boca, yo normalmente a veces lo que hago es que solamente pinto un poco de rosa en esta parte porque el bigote, la cantidad de bigote y barba que tiene, pues no es que lo requiera mucho, pero si a ustedes les gusta, fantástico, pónganle o déjenlo así o pónganle una media circunferencia, ¿sí? De color rojo y también les queda genial. Si quieren decorarlo mucho más, háganlo. Yo por ejemplo aquí estoy poniendo ya mis cubiertos. Mis cubiertos son grandes, ¿listo? Entonces creo que voy a alejarlo un poquito para que ustedes puedan apreciar mucho mejor cómo se ve. Entonces voy a alejarlo aquí un poquitico. Eso, creo que solamente es un poquito lo que necesito. Aquí quedan los cubiertos y así puede quedar la decoración. Pueden ponerle botones decorativos. Creo que tengo unos por aquí, vamos a ver, unos botones decorativos para ponerle, o tantas cosas que se encuentran en el mercado tan bonitos. Bueno, este no porque es rojo y no le sale, pero de pronto al Santa, miren, puedo quitarle la parte de atrás del botón y pegárselo, o un cascabel o alguna cosa que a ustedes les guste, póngalo. Todo está en la creatividad de cada uno de ustedes. Ay, por aquí encontré una estrellita, de pronto le pongo esa estrellita también allí. Y le voy a tomar las fotos para que ustedes vean cómo queda ya terminado con los cubiertos. Ya hasta aquí fue el paso a paso, el tutorial. Espero que les guste, ¿sí? Que lo pongan en práctica, que sea de ayuda. Este es el primer video de diciembre de 2022 y con mucho cariño para ustedes como siempre. Aquí sí de pronto no les dije, a las cejitas del Santa, una recta no más, no le hice como a nieve, pero son ideas que les quise compartir, que les quiero compartir
para que ustedes decoren muy linda su Navidad y si quieren vender, se animen. Miren cómo quedan muy bien presentados, o si de pronto los quieren hacer para colgar en el árbol, entonces aquí lo sellan, le ponen un cordón en la parte superior y también quedan geniales para decorar. Bueno, nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.